De este informe y presidente de la Comisión de Desarrollo Económico que ha tramitado esta iniciativa. Que está relacionado con las empresas de todos los ecuatorianos, con las empresas públicas. Una reforma puntual que tiene relación con los estados financieros y los balances de las empresas de todos los ecuatorianos. Es conocido por todos que el desempeño de cualquier empresa, de cualquier negocio, se conoce a través justamente de los estados financieros. De esa información, con esa información podemos tomar decisiones, saber si es rentable, si es sostenible la empresa. Por eso es fundamental tener oportunamente los estados financieros y los balances. Si hacemos una analogía, los estados financieros son la radiografía de la empresa, para saber si está sana o está enferma. La utilidad, de hecho, pues que es fundamental que los estados financieros sean conocidos oportunamente, primero por los administradores, para corregir, para tomar decisiones, pero es fundamental que los estados financieros sean conocidos por los dueños, es decir, por todos los ecuatorianos, para conocer qué está sucediendo con las empresas y empresas estratégicas que manejan los sectores como el sector hidrocarburífero, el sector eléctrico, el sector minero. De ahí la gran importancia que tiene la reforma que estamos tratando el día de hoy. Solo conociendo los estados financieros podemos ver qué riesgo tiene la empresa, la expansión de negocios, el plan de negocios, el plan de ventas, saber si es que podemos seguir con esa empresa o necesariamente tenemos que cerrarla, en fin, es fundamental conocer. Y justamente en función de la problemática que se tiene con relación a que las empresas públicas en la actualidad no disponen de estados financieros, algunos no disponen ni de los números, ni del balance, peor tener estados financieros auditados, porque es fundamental que los estados financieros sean auditados, solo así pueden servir para, no sé, aplicar para un crédito en una banca, para buscar inversionistas, para aplicar a las alianzas públicos-privadas. Sin estados financieros auditados no vamos a conseguir absolutamente nada. Es fundamental tener estados financieros auditados. Este es el antecedente. La idea es de que las empresas públicas, ayudar con una reforma legal para que las empresas públicas tengan, y vuelvo a repetir, y no me voy a cansar de decir, oportunamente estados financieros y balances auditados. Este proyecto originalmente fue presentado pues en septiembre del año 2016 con el fin de dar solución a la problemática de no disponer de estos estados financieros, estos balances. Se aprobó el primer debate por la Comisión de Desarrollo Económico Productivo en abril del 2017, se conoció aquí en este pleno, ya en nuestro periodo, en el pleno de la Asamblea Nacional, y el pasado 12 de septiembre del año 2019, la Comisión de Desarrollo Económico y Productivo aprobó el informe para segundo debate con el fin de dar solución a la problemática que creo que para todos es conocida, que tiene que ver con nuestras empresas, con las empresas que manejan recursos públicos. Ha tenido una amplia socialización este proyecto de ley, pues en total participó, como era obvio, pues el presidente y el gerente de la empresa coordinadora de empresas públicas, que es una empresa que coordina a todas las empresas del Ejecutivo. 2 veces estuvo el presidente de EMCO, así son sus siglas, el gerente también participó en 3 ocasiones, participaron algunos gerentes de las empresas públicas que manejan recursos estratégicos, el gerente de CELEG estuvo aquí, estuvo el ministro de Hidrocarburos, actual ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, estuvo el ministro de Electricidad y Energía Renovable, en su momento actual Ministerio de Energía y Recursos Naturales, que están fusionados, estuvo la coordinación jurídica de la Contraloría General del Estado, porque es importante su criterio, también Semplades, que es parte de los directorios de las empresas públicas, ahora ya no es Semplades, es Planifique Ecuador. También se recibieron 7 observaciones por escrito de asambleístas de la empresa coordinadora de empresas públicas de la Contraloría General del Estado, que hace pocos minutos nos ha remitido una nueva comunicación que en el fondo está de acuerdo con la reforma, con algunas temas puntuales que pasaré a explicar y que pueden ser pertinentes inclusive incluirlos. Bien, ¿de dónde nace la problemática? La Ley Orgánica de Empresas Públicas, publicado el 9 de octubre del año 2019, dispone que para las auditorías
las auditorías de los estados financieros únicamente, ¿no es cierto?, la empresa pública tiene que solicitar enviando cierta documentación a la Contraloría General del Estado para que la Contraloría, con los recursos de la empresa pública, contrate a esa empresa de auditoría externa. Obviamente en ese ida y venida de que los documentos están bien o no están bien, que la empresa pública no envió oportunamente, la Contraloría también en su momento no definió un procedimiento, el resultado es de que estaban diluidas las responsabilidades y cuando se pide explicaciones, la empresa pública le culpaba a la Contraloría le culpaba a la empresa pública porque que faltaban documentos, que no he recibido, que sí he recibido. Ese tema tiene que cambiar. Y aquí hay un concepto clarísimo. ¿Quién es el responsable de tener estados financieros y balances? Es la empresa, en este caso la empresa pública, como pasa en el sector privado. La empresa del sector privado contrata sus auditorías externas que además están calificadas internacionalmente y es la responsable de tener los estados financieros auditados. En el caso de cómo estaba establecida la ley de empresas públicas, se diluían las responsabilidades y eso ha generado que no tengamos el conocimiento claro qué está sucediendo con las empresas públicas del país. La Contraloría, después de que se emite en el año 2009 la Ley de Empresas Públicas, recién en el 2013 establece un procedimiento, ya a finales del año 2013, 4 años después, un procedimiento con el fin de cómo debe contratarse estas auditorías de los estados financieros. Pero inclusive con este procedimiento seguían habiendo problemas. Por otro lado, había otra dificultad. Hay algunas empresas que son de los ecuatorianos, pero que todavía no se han convertido en empresas públicas porque son accionistas, además del Estado ecuatoriano, varios gobiernos autónomos descentralizados. Podemos dar ejemplo, ¿no es cierto?, la empresa eléctrica Quito, ¿no es cierto?, todavía no se convierte en empresa pública porque hay varios accionistas. Pero la ley de empresas públicas decía que tiene que sujetarse a la ley de empresas públicas en todo, excepto en el tema societario, porque seguía siendo sociedad anónima y lo sigue siendo. Y claro, en la ley de compañías le exigía, ¿no es cierto?, la ley de compañías sí exige en un plazo determinado que se presenten los estados financieros y los balances auditados. La Contraloría no hacía la contratación y las empresas, como la empresa eléctrica Quito, la Ambato, la Centrosur, por dar ejemplos, no podían presentarse en la ley de compañías, inclusive entraban hasta en procesos de disolución, un grave problema porque no se contrataba oportunamente y no se tenían los estados financieros. Esa es la problemática que tenemos. Sigamos, miren, ahí hay un cuadro bastante interesante con relación a lo que sucede con las empresas públicas del Estado. El Ecuador tiene 21 empresas públicas de todo tipo, me refiero solo a las que fueron creadas por el Ejecutivo. 21 empresas, ahí está un listado de estas 21 empresas y además en esta matriz está establecido pues si en el año 2015 tienen o no tienen estados financieros y balances auditados, aprobados, o si tienen estados financieros o no, 2015, 2016, 2017 y el 2018. Miren, si vemos el 2018, que ya terminando el 2019 teníamos que tener estados financieros y balances de las empresas públicas, pero miren, solo 3 empresas en proceso de ejecución, solo 3 empresas, si bien tienen estados financieros, pero en proceso de ejecución para tener la auditoría de los estados financieros. 16 empresas remitieron recién los estados financieros a la Contraloría General del Estado para que la Contraloría General del Estado recién inicie el proceso de contratación de la firma. Y lo más grave, 2 empresas no han remitido ni los estados financieros, es decir, 2 empresas de los ecuatorianos no tienen estados financieros. Pero revisemos algunos datos. Si nos vamos a la anterior, por favor, revisemos algunos datos. Si vemos en el año 2015, de las 21 empresas, sí, solo 17 del año 2015, ojo, solo 17 tienen estados auditados, aprobados y auditados, es decir, el 80% de las empresas del Ecuador, de las empresas públicas, tienen estados auditados, el 20% no, estoy hablando del año 2015, o sea, hay empresas como Correos del Ecuador que no tiene estados financieros auditados ni del 2015, inclusive este rato, ¿ya para qué sirve si se contrata los estados financieros del 2015? ¿Para qué va a servir? Estamos hablando ya casi de 5 años. ¿Qué decisiones podemos tomar en función de los balances o los estados financieros de Correos del Ecuador? Si vamos al año 2016 y 2017, que tienen un compartimiento similar, sí, tenemos
solo 8 empresas en el año 2016 y 2017, solo 8 empresas de las 21 tienen estados financieros y balances aprobados y auditados. Solo 8 empresas. Y es más grave, ¿no? Del total de empresas públicas que tenemos, solo 6 empresas tienen, digamos, en regla el 2015, el 2016 y el 2017. Podemos decir, por ejemplo, una empresa que tiene en regla los años 2015, 2016 y 2017 y está en ejecución el 2018 es el SELEC, la Corporación Eléctrica del Ecuador. Tiene Yachay, también tiene aprobado y auditado los estados financieros 2015, 2016 y 2017. Pero hay empresas, como decía, Correos del Ecuador, sin ejecutar todos los años, 2015, 2016. TAME, que siempre nos preocupa, tiene estados financieros solo hasta el 2015. 2016 sin ejecutar, 2017 sin ejecutar, 2018 sin ejecutar. Esta es la realidad que tenemos. Nosotros, como asambleístas, con las leyes tenemos que primero evitar esos obstáculos y esos problemas administrativos que están teniendo las empresas para inmediatamente exigir que se cumpla y que las empresas públicas tengan estados financieros. Solo así sabremos qué empresas públicas tenemos en el país. No tenemos la radiografía de las empresas públicas, no tenemos la fotografía en muchas de ellas. También hay que reconocer que hay empresas que se han cumplido su trabajo y tienen estados financieros auditados. Muchas veces, a veces en las noticias se lanza, ninguna empresa del Ecuador tiene estados financieros auditados, y tampoco eso es verdad. Pero hay un grave problema, que está clarísimo en la matriz que estamos presentando. Avancemos ya para concluir. ¿Cuál es el objetivo de esta reforma al artículo 47 y una disposición transitoria? Muy sencillo. Tener auditorías y exámenes, el objetivo, está bien, el objetivo es tener estados financieros y balances oportunos. La ley de empresas públicas en el artículo 47 establece 3 formas de auditorías que tenemos en las empresas públicas. Esto es importante porque no estamos queriendo diluir responsabilidades ni quitarle ninguna responsabilidad a la Contraloría. La primera auditoría que se tienen a las empresas públicas es la propia auditoría interna que tienen todas las empresas públicas, que además son nombrados por la Contraloría. Ya no dependen de las empresas públicas, que es correcto, sino son funcionarios de la Contraloría. Esas son las auditorías rutinarias y los exámenes que realizan normalmente la auditoría interna. Existe eso. Por otro lado, la Contraloría General del Estado hace exámenes especiales, generalmente a proyectos grandes que manejan las empresas públicas. Es una segunda forma de auditoría que realiza. Y la reforma que vamos a realizar es únicamente a la tercera auditoría que tienen las empresas públicas, que son auditorías de los estados financieros y los balances realizados por, obviamente, como corresponde, firmas externas especializadas, firmas internacionales que conocen a detalle, pues, cómo se tiene que auditar un estado financiero, cómo se tiene que auditar el balance y además dar su opinión con relación a cómo ha sido manejado desde el punto financiero y desde el punto contable la empresa pública. Entonces, que quede claro que el artículo que estamos reformando es únicamente a las auditorías de los estados financieros, no de la gestión ni de los proyectos, que eso la Contraloría lo seguirá haciendo con total claridad. El objetivo, como dijimos, pues es facultar a las empresas públicas a que contraten a compañías privadas, obviamente, de auditoría externa independiente, que tienen que ser calificadas, acreditadas y registradas por la Contraloría General del Estado. Sí, bajo la supervisión de la Contraloría General del Estado. De ahí, el único responsable de tener estados financieros auditados ya es la empresa pública, como es lo correcto, para que no exista que se diluyan las responsabilidades y que le aculpen a la Contraloría o a la empresa pública. Agilitar los procesos de contratación de estos estados financieros, resolver la falta de celeridad en la realización de las auditorías y los estados financieros, contar con estados financieros y balances oportunamente. ¿Cuál es la reforma? Voy a concluir. Sí. En el artículo 47, como decíamos, justamente está el tema de control y auditoría de las empresas públicas. La propuesta es clarísima, dice: las empresas públicas, sus subsidiarias y las de economía mixta deberán, mandatorio, contratar con sus propios recursos auditorías financieras externas e independientes a través de compañías privadas de auditoría especializadas, debidamente acreditadas y registradas en la Contraloría General del Estado, aplicando los procedimientos de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su reglamento general y demás normas secundarias. La Contraloría General del Estado elaborará y publicará periódicamente el listado de las compañías privadas de auditoría
que podrán ser contratadas para realizar auditorías externas. Es responsabilidad de la Contraloría tener calificada a las empresas auditoras, cumpliendo con los procedimientos de contratación pública por parte de las empresas públicas, sus subsidiarias y de las de economía mixta. El informe resultante de esta auditoría financiera externa será suscrito por el contador público como corresponde. Y claro, tiene que haber una transitoria para que se aplique esta reforma en el plazo de 45 días contados a partir de la publicación de esta ley en el registro oficial. La Contraloría General del Estado determinará el listado de las compañías privadas de auditoría financiera externa que podrán ser contratadas por las sociedades anónimas en los que el Estado es accionista mayoritario, en las empresas públicas, en sus subsidiarias y en las empresas mixtas, de acuerdo a la Ley Orgánica de Empresas Públicas y la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Las sociedades, hasta ahí es la propuesta que hemos planteado. Y solo para terminar, hemos recibido hace pocos minutos, digamos, una propuesta de la Contraloría General del Estado. En el fondo, totalmente de acuerdo, pide que se incluya, y aprovecho porque creo que es pertinente, pide que se incluya al final del primer párrafo, si ponemos, por favor, al final del primer párrafo, una frase que diga, sin perjuicio de las auditorías externas que pueda efectuar la Contraloría General del Estado. Correcto, la Contraloría puede efectuar todas las auditorías que correspondan, ¿no es cierto? Eso es muy pertinente. Y además pide que se publique, que también exista la obligatoriedad de que las firmas calificadas por la Contraloría General del Estado sean publicadas en la página web de la Contraloría para que sea mucho más eficiente. Las empresas públicas saben cuáles son las empresas calificadas y enseguida proceden a contratar con los requisitos que también va a establecer la Contraloría General del Estado. Los requisitos para estas auditorías lo establece la Contraloría General del Estado. Por eso es que creo que es pertinente incluir estas reformas que plantea la Contraloría General del Estado, que no cambian en absoluto el fondo de la propuesta que se conoció en la Comisión de Desarrollo Económico y Productivo. Y finalmente también establece más bien un procedimiento que tienen las empresas públicas la obligatoriedad de incluir en el presupuesto de sus empresas los valores necesarios para que puedan contratar a estas auditorías. Esa es la apuesta de la Contraloría, que me parece bastante pertinente y podríamos incluirlo. Finalmente, yo quería agradecer a los miembros de la comisión que justamente sensibles frente a la problemática que tienen, digamos, las empresas públicas y a que no tengan pretexto, para que no exista el tema de que yo aculpo al uno, yo aculpo al otro y no se tenga estados financieros. Agradecerles a los miembros de la comisión porque en forma unánime pues apoyaron esta reforma, que es fundamental para conocer qué va a pasar con las empresas públicas, qué tenemos que hacer, cuál es el plan de negocio, son sostenibles o no, qué es el futuro del país, porque están manejando los recursos estratégicos, el tema petróleo, el tema de energía, el tema minero y otros temas importantes. Gracias, señor presidente, gracias a los colegas legisladores. A usted.